Hola, Ya está por acá, Ana. ¿Cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, bienvenida, bienvenida. Gracias, estoy viendo cómo sostener aquí para no hacer No te mucho preocupes. lío. ¿Cómo ¿Cómo estamos? estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Acá andamos, acá andamos. Gracias, gracias por estar acá en Mi Encuentros. Gracias por acceder a la invitación. Les cuento que tengo poco de conocer a Ana. He estado siguiendo su trabajo en redes. Me llama mucho la atención lo que ella hace a nivel terapéutico con el movimiento del cuerpo. Eh, y ella está intuyendo también muchas, muchas, muchas cosas ya desde su propio trabajo, de todo lo que ocurre también, sobre todo en relación al trauma, en relación al sistema nervioso autónomo, todo lo que es la integración del cuerpo, de la mente. Entonces, platícanos un poquito de ti, primero como presentarte, quién eres, cuál ha sido como también como tu recorrido, como psicóloga, cuál fue también como tu interés, por qué el cuerpo, por qué el movimiento, qué te llamó la atención y qué has descubierto a través de tu trabajo terapéutico en todo esto. Cuéntanos. Claro que sí. Por favor, avísenme si no me escucho. Te Nada escuchas más. súper bien. ¿Sí? Ok, pues no, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida y muy contenta de compartir contigo el espacio. Em, la verdad es que fue un recorrido un poco raro. A ti ya te conté un poquito cómo fue. Yo soy psicóloga inicialmente, mi formación inicial es como psicóloga y desde siempre me interesó mucho la danza, pero desde un punto de vista así como amateur, de onda, de que me gustaba un montón y que sentía que me aportaba mucho. Y después también como que en mi experiencia más como paciente, que esto es algo que yo siempre digo, que los terapeutas tenemos como muchos recursos que también sacamos de la experiencia propia, ¿no? No es que estamos, digamos, exentos de esas experiencias en las que necesitamos también, pues sí, apoyarnos en alguien más. Entonces, como que empecé a intuir que me hacía falta justamente esta parte como más corporal, porque yo sí soy una persona muy, sí, de mucho sueño, de mucha, sí, lo que después entendí que tenía mucho que ver como con la corporalidad activa y con procesos que me servía más vivirlos de manera encarnada. Y yo no sabía que existía realmente una forma de hacer terapia que tomara en cuenta tanto el cuerpo. Mi formación inicial nunca me dijo esto. Sí, a lo mucho se hablaba, digamos, de sí, ciertos males psicosomáticos y cosas por el estilo, pero que no dejaban de como replicar un discurso en el que el cuerpo y la mente están medio divididos. Entonces, pues buscando e intentando encontrar si había alguna combinación por ahí entre danza y terapia, que yo había oído que se usaba este término, ¿no? No es que no había oído nunca. Pero pues no sabía como por dónde buscar y creo que en México estamos todavía como bastante en pañales, por decirlo de alguna manera, en términos de el hacer terapia. Entonces no había como muchas escuelas que propusieran algo como lo que yo intuía que necesitaba. Y buscando justo encontré algo que se llama danza movimiento terapia y es lo que fui a hacer en Buenos Aires, en Argentina, que es una maestría muy linda de esta disciplina multifacética, multidimensional y disciplinar, en la que me estoy formando todavía ahora, ¿no? Yo soy candidata a máster, todavía no terminé, pero bueno, ya le entré de lleno desde el 2015 a estos temas. Ok, ok, Ana. Y me llamó mucho la atención el nombre también de tu proyecto. Sí, Para los que también como no la conozcan a Ana, los invitamos a seguirla en pensar.sentir.hacer, ¿no? exactamente. Entonces me llamó la atención cómo Sí. eliges esas palabras, el orden también en el que las colocas. Y cuéntame cómo conectarías estos tres momentos tan importantes en un proceso terapéutico junto con el movimiento de la danza. ¿Por qué ese título? Porque también porque esa
esa intuición también de nombrar así tu proyecto? Cuéntanos. Pues lo que me parece como súper interesante de utilizar el cuerpo o la corporalidad en un proceso terapéutico es justamente que nos salimos de esta, como este modelo en el que parecería que la terapia hablada, o sea, verbal, es la única que es válida o que es útil. Y la realidad es que, como te comentaba a ti, Erika, hace unos días estábamos conversando, es que también se ha reconocido como mucho más, con más, sí, más recientemente, como que tenemos más herramientas también para comprobar cómo otros aspectos de utilizar la corporalidad están siendo avalados como por la medicina, que bueno, es una institución también que de mucho poder y que nos sirve un montón para generar un nuevo discurso alrededor de estos temas de la terapia, ¿no? De lo terapéutico. Pero lo que les quiero decir es que cuando usamos el cuerpo dentro del proceso terapéutico, como que salimos un poquito de esta idea de que pensar, pensar, pensar es como lo que nos va a hacer eh, salir de la situación en la que estamos o encontrarnos como en un camino de autoconocimiento. Entonces, pensar está incluido en el título porque pensar es súper necesario, es parte de nuestra experiencia vital, eh, pero pues no es lo único. Y utilizar el sentir y el hacer me parecía también súper importante. Gran parte de lo que yo hago como en la consulta es, pues sí, como educación del sentir, o sea, de un punto de vista que integra lo psicocorporal. Entonces, no es solamente aprender a sentir el cuerpo, sino entender de alguna manera muy física, ¿sí? Entender como de una manera muy concreta, habitando así como el espesor de nuestro cuerpo, que las sensaciones vienen normalmente como de la mano de un montón de pensamientos y de imágenes. Entonces, no es solamente educar en el sentir, en atender a la sensación, en buscar también estar en contacto, que es algo que a mí me gusta mucho, con las experiencias que tienen que ver con el placer, que es algo que la terapia muy del pensar, pensar, pensar y analizar, no lo tiene tanto en cuenta, ¿no? Por lo menos en las experiencias que yo he tenido y en el recorrido, aunque sea breve, que he hecho, digo, a nivel teórico por espacios como más de terapia verbal, creo que se analiza mucho más o se le dedica mucho más tiempo al malestar. Está buenísimo también, ¿no? El malestar nos da mucha información y es fundamental para crecer. Hay que agradecerlo y honrarlo, pero también está muy, es como muy interesante para mí empezar a hacer este activismo del placer y encontrarnos con la posibilidad de encontrarnos con un cuerpo sensible que es capaz de buscar justamente los recursos, ¿sí? Recursos me refiero a cosas concretas que puedo hacer que me están conectando más con lo que se siente bien y empezar a activar desde el lugar también, desde ese lugar, perdón, es una cosa súper, súper poderosa, ¿no? Que nos llena de agencia, nos llena de potencia, es como que empezar a activar desde lo que hace bien. No siempre se va a poder estar súper, súper bien, lo mejor como yo me imaginaría que querría estar, pero sí la activación desde el placer hace que muchas cosas se aclaren, ¿no? Como que haya también cierta intención en disfrutar más la vida, en estar un poco más integrados, en estar también eligiendo que las sensaciones y la experiencia vital, que a la experiencia vital se filtre también como este relato de que está rico, no sé, tomar agua, estar sentado, sentir el peso, poder estirarse un poco, ¿no? Como desde ahí, desde lo que se siente bien y desde lo que se puede. Y también, bueno, el hacer tiene mucho que ver con esta parte de, pues, activar, que es otra cosa que a mí me faltó mucho, que me dieran recursos cuando estudiaba psicología pura y dura, digamos, que yo sentía que no había, si bien hay escuelas que sí son como muy de herramientas concretas, eh, los espacios por los que yo circulé no estaba tanto eso, estaba muy todo puesto en hablar y en pensar. Entonces la activación, o sea, la acción, el poder entender qué está pasando y también construir de alguna manera esa seguridad, esa confianza, esa curiosidad para también activar desde un lugar nuevo, animarse a hacer eso, creo que es fantástico. Entonces, ese es el porqué de las tres palabras.
Bien, bien, gracias, Ana. Me llama mucho la atención esto también que dices, porque, bueno, ahora en este ámbito de las 5 leyes biológicas he conocido a muchos médicos que ya estudiaron pues su carrera, su especialidad, etcétera, Mm, y ellos dicen algo como muy similar a la inversa, ¿no? Dices que a mí nunca me dieron herramientas para poder acceder a la psique de la gente. No sé cómo establecer un vínculo terapéutico, no sé qué herramientas, no sé, o sea, porque eso nunca me lo dieron durante mis estudios. Y algo que también ahorita, como tú también lo dices, ¿no? Los psicólogos cuando estudiamos, también está eso presente, pero a la inversa, ¿no? O sea, como que cualquier cosa que pase en el cuerpo no nos compete, ¿no? Entonces, una de las consecuencias académicas y sobre todo epistemológicas y de acercamiento terapéutico, de herramientas que un terapeuta pueda llegar a tener, siempre es haber limitado como justo, como eso que tú dices. Entonces, me parece como súper importante integrar al cuerpo y en esto que tú dices de pensar, sentir, hacer, se me ocurre la pregunta, ¿será que a través del movimiento el cuerpo puede llegar a pensar, puede llegar como a tener su propio pensamiento, su propia, ¿no? Su propio procesar, ¿no? Sensaciones, experiencias, ¿no? Cuéntanos, Ana, ¿qué? sí, 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 sí. Yo creo que es súper buena pregunta porque tal cual es como que nosotros pensamos que la parte inteligente o sí, la parte inteligente de nuestro cuerpo está como en nuestro raciocinio, o sea, Mm, ¿no? Y mm, en realidad eso es como una visión muy, muy limitada de lo que se puede cuando se está trabajando en la integración del cuerpo. Te das cuenta que hay un montón de inteligencia que parte del cuerpo y que justamente como que la sensación que a mí me da es que a la hora de poder trabajar con esto, sí, empiezan a aparecer como formas distintas, una inteligencia que es completamente distinta, que es bien como de también estos procesos que hablan mucho los médicos que hacen como neurología o psiconeurología de la integración de los hemisferios, ¿no? Como de mm, poder al mismo tiempo estar integrando procesos que son muy racionales con procesos que son menos lineales, menos racionales, como más creativos, que tienen que ver más con la imagen, ¿no? Con la sensación. Y eso me lleva mucho a pensar esto, como que la inteligencia corporal, de alguna forma, se vincula más con conceptos parecidos al inconsciente, ¿sí? mm, Como a este reservorio de, sí, sensaciones, imágenes que tienen menos palabra, que están en un lugar un poco menos accesible, ¿no? Y que tienen un montón de potencia, o sea, tienen una carga muy especial que si podemos empezar a como atender o a empezar a pescarlas de alguna manera, la imagen que me viene siempre a mí cuando trabajo con estos temas es como de pescar algo, ¿no? Que está en el mm, agua, ¿no? mm, Entonces, de alguna manera, si empezamos a trabajar en la integración del cuerpo en la terapia, lo que yo invito a hacer normalmente es a evitar estos procesos donde si aparece una imagen la puedo interpelar, me puedo meter en ella, puedo conversar con ella, ¿no? Como de un punto de vista súper genuino de lo que aparece en el momento, ¿sí? No es mm, necesariamente una aproximación a la imagen solo desde lo sensorial, sino que puedes entrar a la imagen y te genera mucha curiosidad desde lo intelectual, ¿no? Entonces le empiezas a hacer mm, preguntas. Y mm, quizás lo que tienes que empezar a trabajar va por ese lado ese día. Y no es que estás, lo que te quiero decir es que no es que estás acotando que no se pueda pensar en ese espacio o que nos claro. limitemos a una sola cosa, sino que el espacio está como planteado para que aparezca lo que tiene que aparecer y sobre todo empezar a trabajar con la información que viene del cuerpo, que es toda, en realidad nosotros por alguna razón hemos construido mucho esta idea de que lo que estamos pensando es algo como etéreo, ¿no? Como Mm, que no está en el cuerpo, mm, pero definitivamente está en el cuerpo. A mí un ejemplo que me gusta mucho dar es
como para entender que la inteligencia, digo, lo racional y el pensamiento son experiencias corporales, es que si alguien está como con muchísima fiebre, por ejemplo, los reto a que se pongan a pensar, ¿no? A tener como una conversación muy racional. Es súper complicado. O sea, es un Claro, experimento divertido, pero el cuerpo tiene que estar en cierto estado para poder tener esas experiencias como bien racionales. Uh-huh. claro, 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 claro. Entonces, pues eso, y el espacio está planteado para que en ese momento aparezca toda la información que viene del cuerpo. Entonces, si lo que necesito es descansar, descanso, si lo que necesito es mover, muevo, si lo que necesito es quietud, quietud. Ahí entro mucho yo como con propuestas que voy generando, digamos, de acuerdo a lo que sé de la persona que viene a verme. Entonces, como que invito también de un punto de vista como más pedagógico de alguna manera a entrar en el sentir, y de ahí nos vamos soltando para que aparezca como la improvisación o el movimiento más auténtico, y al final tenemos un momentito siempre para conversar, porque también es muy importante, ¿no? Como volver a la base o a la palabra, como a un lugar más, sí, donde se puedan ordenar cosas, sacar conclusiones, no sé, anotar herramientas, cosas como más concretas. Bien, 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 bien. Mencionaste ahí una palabra pues importante como la del inconsciente. Mm, Y con eso también como de permitirle al cuerpo pensar desde el movimiento y que tenga su propia cualidad y característica en cuanto a su propio pensamiento. Ahora también escucho esta oportunidad también de poder establecer un diálogo con el propio cuerpo. O sea, una mm. conversación, un intercambio también como de pensares y de sentires, por así decirlo. Eh, ¿Cómo relacionas tú esto del pensamiento, ¿no? A nivel del lenguaje? También me llamó mucho la atención el approach que tienes acerca de la escritura, ¿no? Ujú. Dentro de lo terapéutico. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ligas eso. O sea, digamos, si bien hay algo escrito en el cuerpo, escrito entre comillas, ¿no? A nivel inconsciente, en esto que muchos autores, desde Freud, desde Jung, desde Adler, desde ¿no? Muchísimos, ¿no? Como que le llaman de distinta manera a eso que es inconsciente. ¿Cómo hacer esa lectura y escritura o reescritura también desde el movimiento? Cuéntanos. Gracias. Sí, como lo primero que me viene es hacer esta acotación de que la lectura que hacemos del cuerpo, sobre todo en danza, movimiento, terapia como tal, eh, Mm, es una lectura súper abierta. O sea, no es una lectura diagnóstica. Esto es algo que también mm, habíamos hablado tú y yo, que me mm, parece súper rico. En realidad nosotros no trabajamos pensando que existe cierto significado fijo ya en la forma en la que alguien camina, por ejemplo, mm, ¿no? O en la forma en la que alguien se para. mm, Eso es como de otro mundo, de otro paradigma, y yo creo que puede llegar a ser súper útil. O sea, como mm, alguien que a la que le interesó mucho la medicina china en algún momento, y hacer como este esquema de mapas corporales y esa mm, lectura que se hace desde los meridianos y lo energético, que sí es una lectura diagnóstica de observar y sacar conclusiones. Bueno, esto se aleja mucho, mm, se aleja un montón, porque justamente lo que estás intentando es encontrarle el saborcito particular de esa persona a ese gesto. mm, Y aunque haya gestos, ahí está como la paradoja, ¿no? O lo complejo de esto, aunque haya gestos que se repiten y que tienen como cierta reverberación culturalmente hablando, ¿no? O mm, hablando en términos también hasta de la especie, mm, nosotros no podemos saber lo que en el relato de esa persona, ¿no? ¿Dónde entra ese gesto en el relato de esa persona? Y si es un gesto que en definitiva puede agradar o desagradar, si es un gesto más bien nuevo o un gesto, no sé, más familiar. Eso no lo podemos saber. Entonces, mm, encontrarnos con esa dificultad es mm, una realidad, ¿no? Nosotros mm, no leemos diagnósticamente y no decimos, ah, claro, vienes así, entonces yo sé que tiene que ver con esto tu problema. mm, Eh, Al contrario, lo que se invita a hacer es que la persona que viene a consulta eh,
sí sea como capaz de reconocer el relato y lo que está siendo asociado, ¿no? Acuérdense que nosotros pensamos que el cuerpo es metáfora, o sea, es un espacio metafórico donde están pasando muchísimas cosas. Entonces, sí está bueno reconocer con qué estamos vinculando qué, en el sentir, en el pensar, ¿no? Qué partes del cuerpo aparecen o qué imágenes están asociadas con qué partes o qué sé yo. Todo Bien. eso buenísimo, pero no de un punto de vista diagnóstico. El diagnóstico se hace en otro espacio y sirve para otras cosas. Es como un sistema más cerrado y la idea es que sea un sistema súper, súper abierto en donde cada quien pueda hacerse cargo también de cómo está viviendo ese gesto o esa postura, digamos. Eh, y sí, es paradójico porque obviamente que la DMT a mí lo que me gusta muchísimo, DMT es como decimos en cortito, danza, movimiento, terapia, de alguna manera también se sostiene a partir de que hay un otro que es un testigo de mi movimiento. Entonces, yo estoy en la consulta para ser testigo de lo que al otro le está ocurriendo, ¿no? Lo que está transitando. Y eso obviamente que implica que yo, y esto es algo que se entrena, sepa hacer una escucha y una observación particular, ¿no? Como muy suavecita, me gusta decir que es como una mirada suavecita, no una escucha suavecita, pero obviamente que a mí también me pasan cosas cuando el otro se mueve. Claro. Entonces, yo puedo hacer una especie de interpretación, si quieres, aunque esa palabra no sé si sea la justa, pero una especie de interpretación de lo que está ocurriendo, aunque lo más sensato sería más bien pensar en verbalizar o compartir, y ahí vamos viendo hasta dónde, pero compartir lo que pude sentir que me generó el movimiento del otro. Y eso sí se le ofrece a la persona después de moverse, ¿no? Entonces, quizás en ese ir y venir de esa, yo digo que es la profesionalización de esa como intuición y esa sensibilidad que uno tiene de observar a alguien moverse y sentir que está pasando algo, ¿no? Pero nunca yo me voy a atrever a decir, claro, yo sentí esto, entonces es esto. Al contrario, lo que habría que hacer es, ok, yo estoy trabajando con mi transferencia también, ¿no? Y la contratransferencia. Entonces estoy trabajando con eso del vínculo con la persona que se está moviendo. Entonces, cuando sale de la experiencia de movimiento esta persona, es muy importante volver a la palabra para compartir un poquito desde ahí, ¿no? Desde lo que también a mí me pasó observándote cuando tú te movías y ver si por ahí también puede aparecer nueva información. Bien, bien, sí. Bien, Ana, bien, bien, bien. Interesantísimo esto porque nos van a ver muchas personas que ya tienen una formación inclusive en las 5 leyes biológicas, etcétera, y que algo que nos pasa mucho, ¿no? En las personas que estudiamos esto ya de fondo, es de que la palabra ley es una palabra muy pesada, ¿no? O sea, es una palabra con muchísimo peso, ¿no? Sí. Como la ley de gravedad, ley de Taylor-Meyer, o sea, no es una teoría, no es una aproximación, es algo ya que está tal cual, ¿no? Como que una cosa significa la otra y punto, no puede significar otra cosa, ¿no? Y muchas veces he escuchado a muchos terapeutas o personas y médicos, etcétera, que sí dan como este tipo como de recetas de cocina. Si te duele esto, si te pasa esto, si esto y entonces es esto, ¿no? Sí. Y ahí es complejo porque, como tú dices, no hay esta necesidad como desde este espacio como donde el cuerpo está tratándose de expresar y de escucharse y de establecer un diálogo. Si la otra persona que ofrece un acompañamiento, una lectura, se mueve de lugar a una cuestión de intérprete, una cuestión como de, ¿no? Yo te voy a decir lo que significa eso que tú... Ahí ya la otra persona queda totalmente borrada, ¿no? Totalmente silenciada, etcétera, y como que interrumpes ese diálogo. Me gusta mucho esta figura de testigo y en el que sí, no es de que
hagas mutis, ¿no? O sea, de que hagas totalmente silencio durante el acompañamiento, durante el trabajo terapéutico ahí, pero sí es otra posición porque obviamente también asumes que a ti también te pasan cosas, ¿no? O sea, digamos que Claro. el movimiento del otro te mueve a ti también, ¿no? Y, Uf, a, sí. ¿no? Y a partir de ahí también eh, recabas información y también, y no como una interpretación, sino como también como una conversación también con ese otro que también se está escuchando, ¿no? Como ser testigo, como validando esa conversación un poco, ¿no? Sí, esa Ok, palabra me encanta. Es ok. muy de validar, es muy de encontrarse en ese espacio tal cual para conversar y construir y ¿sabes qué me gusta mucho de lo que acabas de decir? Ujú. Como devolverle el poder a devolverse, darse el permiso de devolverse a uno mismo, el poder de decir, ¿con qué creo que tiene que ver esto? Mm. Más allá de que vaya al médico, digo, yo no es que les digo que no vayan al médico. Si se sienten mal, Claro, está buenísimo el médico. Hay claro, claro, situaciones claro. donde hace muchísima falta y muchísimo bien. Totalmente. Pero eso no quita que nosotros podamos sentarnos un ratito con nosotros mismos a decir, ok, bueno, va. ¿Con qué creo que tiene que ver esto? ¿No? ¿Cuándo apareció? ¿Cómo se siente? ¿No? Y moverlo, moverlo, Mm. prestarle el cuerpo. Eso es algo esa es una frase que a mí me gusta mucho que se utiliza en danza, movimiento, terapia, ¿no? Ujú. Pasar las cosas por el cuerpo, prestarles Mm. el cuerpo. De Mm. alguna manera tenemos muchas experiencias que se quedan tan como en lo racional, y Ujú. lo racional es un espacio que a veces no es muy útil para resolver ciertas cosas, Mm. ¿no? Cosas que tienen que ver con, que escapan a nuestra, sí, a nuestra, ¿cómo decir? A nuestra posibilidad En nuestra no voy a decir de conciencia también. entender, sí, también a la conciencia. Ujú. Pero digo, lo que te puedo comentar que me ha pasado muchísimo, me ha pasado muchísimo es como también que muchas personas reporten que les ha costado menos trabajo Mm. hacer algo que pensaron que iba a ser dolorosísimo, dificilísimo, muy estresante, que les cuesta menos trabajo hacerlo cuando ya lo tienen que hacer. Esto a Mm. mí me llama un montón la atención y creo Mm. que habla indirectamente de lo que estoy queriendo decirte, que Ujú. es básicamente que cuando vivimos las experiencias desde lo racional, que hay algo buenísimo de vivirlas como antes de que ocurran, porque es Ujú. un recurso que nos sirve muchísimo para como afinar nuestro tino, para así perfeccionar ciertas cosas, no tener que jugarse en la acción pura y dura y plena a la primera en todas las situaciones de la vida, ¿no? Hay situaciones donde uno dice, bueno, a ver, lo voy a pensar un poquito, me voy a imaginar cómo puede ser y desde ahí activar. Eso está buenísimo. Pero hay otros escenarios donde en realidad te fuiste ya a la luna, o sea, pensando y pensando cómo va a ser, y se escapa un poquito esta experiencia corporal, ¿no? De estar definitivamente en un espacio-tiempo muy acotado, de tener cierto peso, me explico, de estar en un lugar muy concreto y Ujú. que de pronto pasar las experiencias por ahí, por ese lugar como más aterrizadito, hace que parezcan menos terroríficas, Mm. terroríficas en el sentido de gigantes, ¿no? Mm. Como lo terrorífico, como esto que es gigantesco y apabullante, que sí es Mm. algo que la mente es muy capaz de hacer. Claro, 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 claro. Como que se sale de proporción un poco, ¿no? Absolutamente. Entonces, Bien. prestarle el cuerpo también tiene que ver con eso y devolverle a las personas la posibilidad, cuando quieren Mm. tomarla, porque a veces sí, a veces no, de preguntarse ellos mismos por cómo se están sintiendo y reconocer como la propia línea de comunicación que hay con el cuerpo, con la Bien, corporalidad, ¿no? bien, bien, bien. Sí, y siguiendo este hilo, ¿cómo ha sido tu experiencia también y tu approach con el tema del trauma? O sea, como ya ligando un poquito esto de lo que está a veces, de lo que está a veces ahí medio atorado en el cuerpo, de lo que está ahí un poquito como en lo inconsciente, de lo Uh-huh. que está ahí, obviamente también desde algo muy comprensible. O sea, estamos hablando de una experiencia traumática que una persona que pudo haber tenido y que Definitivamente. seguramente Ya. desarrolló también alguna,
alguna forma como de insensibilidad y de anestesia por ahí, por así decirlo, ¿no? También como muy vital y muy necesaria a ese evento, a esa experiencia. Y, y cómo entonces acceder, ¿no? A volver a permitirle al cuerpo sentir eso que tal vez sí fue abrumador, fue gigantesco, fue, ¿no? Pero cómo entonces a través del cuerpo, cómo irlo, como tú dices, ¿no? Pasarlo por el cuerpo, cómo hacerlo cuerpo. Cuéntanos. Súper buena pregunta. El trauma es un tema que a mí me ha encantado, como en el que me ha gustado mucho formarme. Uh-huh. Eh, y sí, es como tú dices, de alguna manera la experiencia traumática lo que genera es una desconexión con el cuerpo muy fuerte. Uh-huh. Por esto mismo como la definición que a mí más me gusta de trauma, que está en los libros de Peter Levine, hay unos autores fantásticos al Uh-huh. respecto de esto, pero Uh-huh. es como un evento que ocurre demasiado rápido durante demasiado tiempo, ¿no? Con demasiada intensidad, una de esas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa palabra clave que es demasiado, es la que hace que, de alguna manera, si estamos pensando en nuestro sistema nervioso autónomo, que es nuestro sistema que está encargado de detectar las situaciones que son o de seguridad o de peligro en nuestras vidas, Uh-huh. es un sistema fantástico, súper sofisticado y muy bonito al que sí podemos como amigarnos mucho con ese sistema. Lo que pasa es que sí hay como una sobresaturación de sensorial que Uh-huh. tiene que ver con esa palabra demasiado. El sistema naturalmente, como, y digo naturalmente porque es una cuestión también muy biológica, Uh-huh. lo que hace es desconectar, que eso es algo que se empezó a intuir que ocurría hace no mucho, o sea, en los 90 se empezó a hablar de este tema desde un punto de vista de la teoría polivagal, se llama, Uh-huh. ¿no? De cómo el sistema nervioso autónomo tiene como parte de su sistema, de sus partes, el nervio vago, y el nervio vago, que antes se pensaba que servía solamente como para relajarnos, también es el encargado de esta como respuesta súper primaria, que es la del congelamiento. Entonces, eh, cuando muchas personas desde quizás la psiquiatría, ¿no? En la práctica psiquiátrica, escuchas mucho este término de la despersonalización en el trauma o en Uh-huh. otras circunstancias. El trauma es mucho más habitual de lo que pensamos, eso también se los quiero decir. No Uh-huh. es que hace falta haber vuelto de la guerra, Uh-huh. ni ser Uh-huh. víctima de un abuso sexual necesariamente, me explico, para tener Claro. una experiencia traumática. La mayoría de nosotros tenemos un par de experiencias traumáticas que Uh-huh. le dan cierto saborcito al sistema, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso me parece como importante tenerlo claro. Uh-huh. El sistema se protege, ¿sí? Hablamos de esta despersonalización cuando lo ves desde el punto de vista psiquiátrico. En los manuales de psiquiatría eso queda como catalogado como si fuera un problema casi, bueno, sí, que tiene que ver como con el campo de la psicosis, ¿no? De la Uh-huh. escisión, de algo que está cortado, algo que está roto. Y justamente lo que a mí me gusta mucho de esta manera de pensar es que no desahucias a la gente pensando que ese malestar o esa escisión o esa despersonalización es así, porque así es y ya está, ¿no? Y vas a tener que convivir con esto indefinidamente. Uh-huh. Al contrario, es como entender que obviamente me voy a sentir despersonalizado si tuve una Uh-huh. situación traumática en la que mi Uh-huh. cuerpo se está desconectando a Uh-huh. sí mismo de esa sensación traumática que no ha podido resolver, ¿no? Uh-huh. Que no ha podido integrar al sistema, Uh-huh. Uh-huh. y que por eso se vive esta sensación como de separación con el mundo, de sentir que no estoy como incorporado en la palabra más, esa palabra me encanta, ¿no? En el sentido como más literal de la palabra, de estar adentro del cuerpo de uno. Entonces me parece muy interesante cómo existen distintas escuelas terapéuticas, desde lo psicocorporal para trabajar trauma específicamente, que van de eso, de cómo empezar a generar ambientes seguros de trabajo,
¿no? Psicocorporales en los que, perdón, se puede hacer como Peter Levine, que es a mí el que más me gusta, es como él habla de pendular, ¿sí? Como ir acercándose al trauma con esta figura del péndulo, ¿no? Como alguien que se quiere meter a la alberca, pero poquito a poco, que el agua no me, otra vez me despierte esa sensación de susto y que el sistema vuelva como de pronto a reaccionar, sino que poder ir poquito a poco probando, si podemos ir integrando un poquito más de esa experiencia, otro poquito más, hasta que eventualmente, y con mucho cuidado, ¿no? Con mucha prudencia y con un acompañamiento así bien rico y también dándole herramientas a la persona para que lo pueda hacer, como decíamos, ¿no? De manera independiente, no generando dependencia, sino generando, sí, independencia. Poder ir circulando para ir integrando. Circulando es una imagen que me gusta porque es como reconocer que hay que pasar varias veces por el mismo lugar y que lo vamos a ir haciendo en la medida de lo posible, cada vez como con mayor profundidad, si se puede, ¿no? A veces volveremos, a veces un poquito más profundo, pero ir integrando lo que ocurrió para que se deje de vivir de manera fragmentada, que es algo que también hace el trauma, porque como el sistema se está como conectando y desconectando, me quedan tipo flashazos de lo que ocurrió. Y eso impide, que esto es algo maravilloso que hace el cerebro, que es la parte bien racional del cerebro, que es ordenar. Y ordenar también nos da un sentido de como, ok, ¿no? Te incorpora también. O sea, está muy bueno usar el pensamiento o la conciencia para hacer ese proceso. Entonces, si uno integra, como que puede ordenar y ahí la experiencia corporal puede empezar a salir de ese estado de desconexión con el cuerpo para poder hacer lo que normalmente tendría que hacer cuando hay salud, que es estar flexible, ¿sí? No atorarse en ninguno de los estados. Es imposible estar siempre en el mismo estado. Uno de los estados ricos que uno intenta propiciar para trabajar trauma es el estado de confianza y de seguridad, ¿no? De conexión. Entonces, al mismo tiempo que uno identifica dónde está el miedo, dónde está el punto de desconexión, lo que tiene que hacer es trabajar activamente cultivando los espacios donde no puede aparecer la desconexión ni el miedo, que son los espacios de seguridad y de confianza. Si hay confianza y conexión, entonces el miedo como que no puede aparecer en el sistema, ¿no? Le cuesta más trabajo entrar. Entonces, eso en simultáneo. Estar trabajando desde la seguridad, desde la conexión. Y lo más rico de todo es que en realidad no hay que pensar que estamos persiguiendo un fin inalcanzable en el que, o ideal en el que siempre vamos a estar conectados. Eso no es posible, ¿sí? Pero habla muy bien de nosotros poder construir espacios con personas y con situaciones, porque la conexión de nuestro sistema nervioso se hace con todo lo que nos rodea, no solamente en nuestras relaciones interpersonales, también se hace con uno mismo, ¿no? Con los demás y con los espacios que habito. Entonces, la riqueza verdadera está en aprender a reconectar después de que hubo una desconexión, ¿no? Igual y hubo un evento que me súper sacó, ¿no? Puede ser un evento, como te digo, en relación a uno mismo, como interno, en relación con alguien más o al ambiente. Y cómo podemos reparar. Cómo, y existe la posibilidad, digamos, confiar en que, ok, me desconecté, volvamos, ¿no? ¿Y qué puedo hacer para volver a sentirme conectada, segura, tranquila? Que es el estado como, pues sí, donde se puede generar ese estado de conexión. Se ha descrito como el estado donde se puede realmente generar, sí, aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, cambio de patrones, donde uno puede discutir con el otro, ¿no? Crecer con el otro. La parte del crecimiento tiene mucho que ver con poder estar en ese estado de no sentirse en riesgo, básicamente, ¿no? Claro. Seguridad para crecer, ¿no? Un poco. Exacto, exactamente. Bien. Algo que me llama mucho la atención con esto que dices es, si bien las 5 leyes biológicas implican un cambio de paradigma, ¿no? En cuanto al conocimiento y todo esto, hay veces que también al momento de poder entender
al otro y comprenderlo y ¿no? ¿Qué es lo que está activándose ahí en ese cuerpo, etcétera. Muchas veces lo que pasa con nosotros los terapeutas o inclusive los médicos es de que aun cuando tenemos ya el conocimiento de las 5 leyes, seguimos estando en nuestro propio paradigma, es decir, seguimos estando desde una mente que trata de comprender a un cuerpo, ¿no? Sí. Bien. Y lo que tú planteas acá con esto me da muchísimo la atención porque también en sí mismo es un cambio de paradigma, es decir, cómo poder entonces hacer ese shift para poder situarnos en el lugar del cuerpo y desde el cuerpo comprender qué es lo que está pasando en la mente, ¿no? O sea, que es Tal totalmente cual. otra cosa, ¿no? O sea, es permitirle al cuerpo ser el centro, ¿no? De esto. Y esto que dices, no implica no pensar, no implica no tener un acceso a la razón, que claro, está ahí como parte del cuerpo, pero sí es totalmente como otra mirada, o sea, como otro tipo de experiencia. Porque si en esto que tú dices relaciona al trauma, eh, esto de que a veces, muchas veces desde la medicina, inclusive la psicología también, o la psiquiatría, esta noción que tenemos como de salud, ¿no? De salud corporal o salud mental, ¿no? Etcétera, como todo el tiempo eso. Inclusive cómo remiten las personas a cómo es que a veces tienen esta connotación de que si vuelven a entrar en contacto con algo que les recuerda eso traumático y les vuelve a afectar, ¿no? Automáticamente piensan que no ha habido un avance, ¿no? Ay, Que, sí. que, que están mal, que todavía les sigue afectando, que todavía es que tengo que trabajar todavía eso, porque, ¿no? Como en esto que tú dices de que no hay que perseguir un ideal, ¿no? O sea, porque eso es más como de la mente, ¿no? Total. ¿No? Porque el Ujú. cuerpo tiene otro proceso, como en esta imagen de Levine que tú dices del péndulo, ¿no? En ese movimiento, pues es algo vivo, orgánico, es parte como de la misma experiencia del cuerpo y habrá veces que te acerques a eso desde otro punto de vista y te arroja otra información, ¿no? Que te va a afectar, pues te va a afectar porque pues está grabado en tu cuerpo, ¿no? O sea, está ahí Ujú. presente, es parte de ti, de tu historia, no puedes negarlo, pero es esta misma como enfoque, inclusive como médico, de que tenemos a veces los psicólogos, de tratar de extirpar, ¿no? De tratar de operar y de Sí, qué tratar bueno. como de, Tal cual. ¿no? Y como que nada que ver con eso, ¿no? O sea, como que en Nada. esto que tú planteas de darle esa validación al cuerpo y todo lo que experimenta, es totalmente otro approach, ¿no? Entonces sí, Total. me da mucho la atención y abre la pregunta un poquito de a partir de ahí, ¿qué beneficios, no? O sea, como qué puede experimentar una persona en ese proceso ya desde una noción ya mucho más corporal. ¿Qué nos puedes contar a nivel ya como de una experiencia? A lo mejor tú nos quieres hablar desde ti o desde algún caso o de lo general que has visto también en las personas que has acompañado. ¿Qué nos puedes compartir en cuanto a los beneficios que esto trae? Pues el beneficio es como muy simple, en realidad, y por lo simple y bonito, ¿no? La Mm, simpleza de eso que es precioso, que es realmente tener la capacidad de sostener el... Esto también tiene mucho que ver con los procesos de trauma, ¿no? mm, Sentirse capaz, seguro, confiado, con suficientes herramientas para saber lo que sé y sentir lo que siento mm, y poder como estar en contacto con eso, con mm, la cosa más práctica de ujú, reconocer el sitio donde estoy, mm, dónde estoy, en qué lugar estoy. Y puede ser un lugar eh, mental también, ¿no? O mm, sea, en qué estado mental estoy, en qué estado emocional estoy, cómo se siente mi cuerpo. mm, Podemos empezar desde un punto así bien, voy a decir básico, pero no básico por decir lo primero, sino como algo que está en la base, ¿no? mm, Lo mm, básico es reconocer cómo estoy, mm, identificar y después ir viendo si ante esa información yo tengo recursos para atender, ¿no? Si tengo la posibilidad de modificar algo de eso. Hay veces que no voy a tener recursos, que lo único que voy a poder hacer es, ¿no? Sostener ahí un poquito, encontrar
placer, por más pequeño que sea, dentro de esa situación, ¿no? Encontrarme pudiendo hacer estos cambios de foco que a mí me encantan como ejercicio, decir, ok, está bien que, ¿no? En este momento quizás me estoy conectando mucho con la experiencia de un caso, ¿no? Que es conectarse mucho con la ansiedad y estar muy conectado con esta zona del cuello, ¿no? Con esta tensión que a veces pasa, que es así un clásico de la garganta cerrada, ¿no? Y cómo, inclusive en esos momentos donde es muy desagradable, donde la ansiedad está como, ¿sí? Muy activa, y donde aparece este como bloqueo muy evidente o esta sensación muy fea, ¿no? Que se vive como algo desagradable, insisto. Cómo yo también puedo, incluso en esos momentos, aunque no tenga mucho para hacer, porque igual y te pasa, pon tú que a ti te agarre muchísima ansiedad haciendo un trámite y lo tienes que hacer y te vas a tener que, digamos, aguantar y hacer la fila o, no sé, resolver lo que tengas que resolver. Y cómo puedes no solo sostener esa sensación de malestar sabiendo que hay suficiente en ti, suficiente espacio en ti para sostener eso amorosamente y saber que puedes confiar en que vas a estar bien, por un lado. No decir, ok, yo soy capaz de sostener este malestar, ¿no? Sin tanto miedo, sin tanto rollo, sin darse demasiado a la razón o al pensamiento excesivo. Y por otro lado, también elegir como herramienta conectar con el placer posible dentro de esa situación. Entonces, igual y mi garganta está fatal ahorita y me siento muy mal, pero a ver cómo están mis pies, ¿no? A ver cómo estoy, ¿no? ¿Cómo puedo de pronto reconocer que puedo hacer como un viaje dentro de mi propio cuerpo y buscar alguna sensación de placer que me ayude a aterrizar, a encontrarme otra vez con esta posibilidad de estar como, sí, más encarnado y no desde lo que está mal. Obviamente el foco rojo se prende desde el malestar y a muchas personas nos pasa que el primer ingreso con el cuerpo tiene que ver con el dolor y con el malestar. O sea, el cuerpo se impone de alguna manera y se hace muy presente cuando algo duele. Pero también se puede hacer muy presente desde ese otro lugar, ¿no? De decir, bueno, ¿qué se está sintiendo rico en este momento? Está bien, estoy con ansiedad horrible, pero igual y estoy pudiendo tomar agua, traje algo rico de comer, ¿no? Y estoy como tranquila, igual y salgo y puedo disfrutar un poquito del viento, ¿no? Que me pegue un poquito el sol, igual y conversar con alguien que está ahí que me hace bien, ¿no? Como encontrarnos también con esa posibilidad, que, insisto, es como una cuestión aparentemente sencilla, pero no por eso menos bonita. Y ese es el principal beneficio, integrar. Y eso no quiere decir tampoco que vamos a hacerlo perfectamente y que vamos a estar ya integrados y vamos a ser un ser completísimo y súper pro y ya todo perfecto. No, pero suficientemente integrado. O sea, que de pronto si te está ganando la cabeza decir, bueno, a ver, no voy a sentir un poquito la silla, voy a sentir mis piernas, vamos a, ¿no? Y de pronto si estoy muy físico, que también puede pasar, empezar a ordenar un poco. Bueno, a ver qué pasó, igual y, ¿no? Como poder hacer esa comunicación, ese vínculo. Básicamente es eso. Sí, o sea, como que en la simpleza y en la sencillez también radica ahí la trascendencia también de lo que una persona puede empezar a transformar, ¿no? También como desde su propia relación con su propio cuerpo, etcétera. ¿Qué le podrías decir a una persona que a lo mejor no está escuchando y a lo mejor ya tiene una curiosidad así como de, oye, está interesante, porque yo he ido al médico, he ido al psiquiatra, he ido al psicólogo y todo el tiempo es mente, 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 hablar, 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 pensar, pensar, pensar. Pero dice, es que yo nunca me he animado de hacer algo con mi cuerpo porque tengo dos pies izquierdos. Cuando voy a una fiesta me da mucha pena bailar, me da mucha pena mover el cuerpo. La verdad es de que como que en esa mirada, ¿no? Como de que diga, no, 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 qué pena, qué horror, yo jamás voy a, ¿no? ¿Qué le podrías decir a esa persona? O sea, no estás sola, ¿no? Primero que nada, a todos nos ha pasado, creo que es muy inquietante, esto es como una mezcla, la danza, movimiento, terapia de pronto parecería como una mezcla rica entre una clase de danza y una sesión de psicoterapia. Yo cuando lo digo así,
recibo mucho este tipo de comentarios. Es que yo no sé bailar. No, no vamos a bailar, digo yo. Bueno, no sé danzar. Es que no es necesariamente danzar, nos vamos a mover. Bueno, pero es que siento que me muevo mal. Nadie se mueve mal. O sea, la experiencia, de pronto como empezar a cambiar esa manera de entender el movimiento, ¿no? Como algo que tiene que ser para afuera, como bello para alguien o atractivo o que tiene que tener ciertas características. No, moverte te sabes mover perfectamente. La vida es una experiencia de movimiento, Claro. ¿sí? O sea, te podemos, o sea, puedes conectar con el movimiento como está en este momento, no es que tienes que hacer gran cosa. Y eso ya es un montón, como hemos visto, ¿no? En los bioencuentros que he podido también checar, tipo, la respiración es un mundo y estás respirando todo el día sin darte cuenta muchas veces, ¿no? Y eso es una experiencia de movimiento, o sea, yo me puedo acostar y respirar y sentir cómo se me mueven hasta los deditos de los pies. Entonces, conectar con esa sensación y que a mí me parece como muy real de que la vida es moverse, la vida es moverse y que no hay alguien que no sepa moverse, ¿no? Eso tiene que ver con otro paradigma donde unos cuantos eran los que podían ser bailarines. De hecho, la danza movimiento terapia nace de un grupo de bailarinas que se dan cuenta que la gente viene a las clases de danza, aunque no se quiere formar como bailarín o bailarina. ¿Y por qué vienen? Porque les hace bien moverse. Claro. Porque hay algo del movimiento, ¿no? Que te, sí, que te aporta. No voy a entrar en mayor detalles, pero que te aporta. Entonces, creo que es muy interesante porque sí, la mayoría tenemos esta resistencia inicial de decir, híjole, pero no lo voy a saber hacer, no lo voy a hacer bien. Se trata de hacerlo, ¿no? Hacer de ti, tú hacer la tuya, ¿no? Hacer la tuya, tal cual. Entonces creo que eso es lo primero que yo les diría. No es que vamos a venir y yo les voy a enseñar cómo es moverse. Hay que alejarnos de ese principio. Yo no es que sé más cómo es moverme. Yo puedo ofrecer, porque he probado también, estrategias que a mí me han servido y que a otros también, para empezar a sentirse y empezar a tener una experiencia del movimiento interna de qué necesito hacer en este momento, independientemente de cómo se vea para afuera, ¿no? Y dejar de observar tanto, como dejar de poner tanto la expectativa como en el exterior y poder ponerla un rato en el interior y después volver, digamos. No es que todo el día vas a estar en una cosa súper interna de que lo que necesito, entonces, no, hay ocasiones en donde no lo vas a poder hacer, pero que sea una opción, que no sea estar constreñido siempre y sentir que yo no me puedo conectar con mi propio movimiento corporal, ¿no? De explorar cómo se mueve mi cadera, cómo son mis rodillas y apreciar, ¿no? Saborear, o sea, paladear esa posibilidad de el gozo que es movernos, de tener un cuerpo que me responde, ¿no? Entonces, eso, no es que van a aprender a moverse, ya lo saben hacer y lo has hecho muy bien. Bien. Darte cuenta que ya sabes, ¿no? Bien. Cuéntanos un poquito de los talleres que estás dando, ya para ir cerrando, qué estás haciendo, en dónde te pueden encontrar en redes. Cuéntanos un poquito. Pues en redes me pueden encontrar aquí en esta cuenta o también en mi cuenta personal que está en el mismo perfil de Instagram porque es tatatac tic tac, a veces es medio difícil de leer, pero ahí me pueden encontrar. Ahorita estoy haciendo justamente talleres que tienen que ver con la escritura, como bien decías, que es un tema que no toqué, ahora que me recuerdas. Con la escritura corporal, la escritura y su conexión con la corporalidad, ¿no? Pensando en esta idea que a mí me vuelve loca, me fascina y me despierta muchas cosas de cómo la creatividad siento que se ha despegado mucho del cuerpo, ¿no? Como de pronto hay muchos procesos creativos o muchas, instancias de formación donde no se toma en cuenta la corporalidad para la creación. Entonces, que todo parece como justamente que es muy desde lo racional, ¿no? Esto de ser genial y poder pensar cosas geniales. Claro. Creo que va por ahí. Entonces, la propuesta del taller tiene que ver con esa investigación que vengo haciendo hace más o menos 2 años, conecta creatividad
y corporalidad. En este caso estamos escribiendo porque obviamente por el tema de del confinamiento del COVID, pues estamos haciendo todo virtual. Entonces, la escritura es algo que se puede hacer a distancia sin ningún problema, hacemos experiencia de movimiento cada quien y después nos sentamos a escribir, pero es un taller que he dado a nivel presencial y que sirve para procesos creativos, no necesariamente escribir solamente. Ese es el que estoy haciendo ahora. Si les interesa, me pueden escribir. Estoy, también doy, obviamente, consulta. Por lo pronto sigue siendo todo virtual, aunque sea el mes de julio voy a seguir en esta modalidad. Todavía no sé en agosto qué va a pasar. Pero, pues sí, que si tienen cualquier inquietud, yo estoy disponible para contestar. Digo, tú sabes que soy muy activa en redes y estoy como ahí conectada. Entonces, si alguien tiene inquietud, me escribe. Yo feliz de la vida. Súper bien, Ana, súper bien. Pues muchas gracias por haber participado en este encuentro, Ana. Ha sido una plática también muy enriquecedora para mí. También les compartimos que estamos como compartiendo también como nuestros saberes. Yo voy a experimentar al rato este taller, a ver cómo me muevo y cómo me conmuevo también seguramente. Y Ana también va a estar participando en unos talleres que voy a estar dando este sábado, el de ¿Para qué me enfermo? Y seguramente de ahí, de esa colaboración, va a salir seguramente otro taller, ¿no? Que a lo mejor podemos tener la oportunidad también de colaborar y a ver qué locura se nos ocurre. Y pues muchísimas gracias por haber participado. Los invitamos a seguir a Ana en sus redes. Es una persona, como ahorita ustedes ya aún en la virtualidad la sintieron muy cercana, la escucharon, la vieron, en el sentido de que está integrando esto que para mí es algo súper valioso, porque sí, durante mucho tiempo en la tradición tanto psicológica como médica ha estado totalmente separado. Entonces, cuando tenemos esta posibilidad de integrarlo, lo que es mente, cuerpo, e inclusive ya crear una sola palabra, ¿no? O sea, como, ¿no? Cuerpo, mente, mente, cuerpo, como sea. Ahí ya surgen nuevos significados y son significados muy personales, muy particulares. Entonces, pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron y a todas las personas que también se nos están también viendo después. Va a quedar grabado y va a estar también ahí tanto en el Facebook como en el Instagram de Bioencuentros. Pues muchas gracias. Y pues aquí estamos y nos vemos al rato para mover y escribir un poco. Nos vemos al ratito para bailar, sí, y escribir. Y muchas gracias por la invitación, la verdad que me encantó. Súper bien, gracias, Ana. Estamos en contacto. Perfecto, que estés muy bien, cuídate mucho, un abrazote. Chao. Bye bye.